Rogelio Frigerio. Hola Rogelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, podemos empezar por Luis Miguel, por el fútbol, pero empecemos por esto, que son el menú del día. Uno diría que básicamente hay dos grandes temas. Esta semana van a presentar un proyecto, probablemente el gobierno va a presentar mañana mismo un proyecto para estar facultado vía Congreso, que se apruebe en el Congreso una ley que le permita tener algo así como superpoderes con parámetros, con indicadores para administrar la pandemia después de este bofetazo que le dio la Corte. Este es un tema, queremos hablar de eso con vos. Vos fuiste ministro del Interior, digamos, muy importante en el gobierno anterior, tenés mucho manejo político, también se te ha ubicado en ese lugar, como muy armador. Y la otra cuestión tiene que ver, y acá apelo a tu condición de economista, de Guzmán, ¿no? Y su tironeo con Basualdo, que lo que es la pelea por el déficit fiscal, y si gastamos más de lo que ganamos. Vamos a ordenar el menú. ¿Qué pensás vos de este proyecto de ley que va a presentar el gobierno para estar facultado, para tener poderes de administración en la pandemia? Bueno, yo creo que una pandemia lo que tiene que hacer es fortalecer las instituciones, no debilitarlas. Digo, nunca, como ahora, necesitamos instituciones fuertes, sólidas. Me parece que una cosa es tener parámetros objetivos, como hay en otros países de Europa, para, por ejemplo, cerrar algunas cosas en la medida en que los contagios aumenten, ¿no? Ese es un tema. Y otra cosa son poderes especiales que para este gobierno además tienen un alto riesgo, habida cuenta de los antecedentes que tiene el kirchnerismo, claramente en eso no estoy de acuerdo. ¿Vos crees que tu espacio Juntos por el Cambio no va a acompañar o no acompañaría esto? Pues yo lo que intuyo, Pablo, ayúdame, es que van a intentar acordar indicadores. Digamos, acordemos cuáles son los relojes, miremos juntos esos relojes y veamos, por ejemplo, y este es un tema urticante, si también vos, Ciudad de Buenos Aires, vas a tener que anular la presencialidad de las escuelas. Bueno, yo creo que una cosa es tener criterios objetivos para tomar determinadas decisiones en la medida en que se recrudecen los contagios. Y otra cosa es el país federal, donde yo creo que cada gobierno local tiene que tener autonomía. ¿Quién mejor que un intendente para saber qué cosas tienen que estar abiertas, a qué hora se tiene que cerrar la actividad? Digo, hacerlo desde un sillón en la Casa Rosada es mucho más difícil. Me parece que hablamos mucho del país federal, pero ahora, a la hora de darle autonomía a los gobiernos locales para que tomen estas decisiones que afectan a sus vecinos, ahí nos volvemos centralistas. Yo defiendo y defenderé siempre la autonomía de los municipios para tomar este tipo de decisiones. A ver, acá lo que ha pasado fue el fallo de la Corte que conocimos la semana anterior, mostró que el gobierno sufrió un duro revés en la justicia. Entonces, después de esto, el gobierno se decide a charlar todas estas cosas. Esta ley de superpoderes, que todavía no conocemos el texto, con lo cual no sabemos qué es lo que va a pretender, pero sí sería empoderar en algunas cosas al presidente para actuar sobre lo sanitario, surge después del revés que sufre un 4-0 en la Corte respecto del tema de la autonomía. Paralelo a esto también corre el acuerdo de retrasar las PASO, retrasar las elecciones primarias y las generales de este año, correrlas un mes. También el gobierno, Guado de Pedro y Massa en este caso, fueron a acordar con Juntos por el Cambio. Y después el tema de la coparticipación. El gobierno también se ve venir un nuevo revés en esto de la Corte, porque el fallo de la autonomía es muy duro. Entonces el gobierno va a un acuerdo, pero tengamos muy claro que el tema del fallo de la Corte es fundamental para un gobierno para decirle, bueno, sentémonos a hablar con gente como Junto con el Cambio. No tenemos tantas ganas de charlar hoy en día porque evidentemente un gobierno que se ha radicalizado, que se ha puesto muy duro, recordemos los discursos de los otros días de Kicillof y de Alberto Fernández contra la justicia, evidentemente el discurso del gobierno está muy endurecido. Osvaldo. Sí, no, aprovechando la presencia de Frigerio, quería preguntarle, teniendo en cuenta justamente que bueno, van a tener que charlar esta ley en el Congreso, ¿usted cree que ha habido algún tipo de exceso de parte del gobierno en cuanto al manejo de la pandemia hasta ahora, al manejo de la cuarentena hasta ahora? Yo creo que después de más de un año de pandemia, los resultados no son buenos, ¿no? Yo el año pasado fui muy cauto para opinar, porque bueno, estábamos frente a algo totalmente novedoso en todo el mundo. Nadie sabía cómo lidiar con ese virus y con la cuarentena. Después de más de un año, cuando uno analiza los resultados, claramente no fueron buenos. Tenemos una de las economías del mundo que más cayeron. Hay 3 millones de pobres nuevos, hay 1 millón de desocupados nuevos, hay más de 150.000 comercios y pymes que se cerraron.
Y no tenemos menos contagios y muertes que otros países de la región. Todo lo contrario, estamos también arriba de la lista. Con lo cual, la ecuación no es buena, no cierra. Y creo que es bueno, sí, que el gobierno tome cuenta de lo que pasó el año pasado para no repetir los errores. Y claramente creo que ahí, de nuevo, se está equivocando. Estamos tropezando siempre con la misma piedra. Y, lo más importante, el mundo está empezando a salir de este flagelo por la vacuna, ¿no? Y nosotros no sabemos qué pasa con las vacunas. Yo creo que lo peor que está ocurriendo con el tema de la vacuna es la opacidad, el oscurantismo que hay detrás de eso. No sabemos qué pasa con los contratos, no sabemos con qué países tenemos contratos, cuándo van a llegar las vacunas, qué calendario tenemos, cuál es el calendario después de vacunación. Nadie sabe nada. Acá, bueno, recién decía Pablo, se va a pasar las elecciones algunas semanas. ¿Para qué? Digo, ¿qué cambian en esas semanas? Salvo que me muestren un calendario de vacunación que diga, bueno, en esas 4 semanas va a avanzar de esta manera la vacunación que va a hacer que podamos votar más tranquilos. Pero eso no está. Porque Pero la verdad ahí hay un una nivel de diferencia. improvisación tremenda con el tema de la vacunación. Ahí hay una diferencia, porque, digamos, Juntos por el Cambio acompañó esta postergación de un mes. ¿Qué pensás vos de que haya, del acompañamiento? Bueno, a yo esto? no estoy en la negociación y a veces uno desde la minoría, recordemos que la oposición tiene minorías muy marcadas, ¿no? Muy marcadas en el Senado y tiene minorías también en diputados. El gobierno está a pocos votos de tener la mayoría también en diputados y la consigue con aliados, con lo cual no estuvo en la negociación, pero me imagino que no es fácil negociar en esas circunstancias. ¿Vos pensás me tocó que a mí desde el prefirieron- gobierno también. ¿Vos pensás que prefirieron correr, asegurarse que se corrían un mes Bueno, eso es lo que y dice. no que se suspendieran como algunos en el gobierno concretamente querían en Sí, anular como las te PASO dije, este año? no estoy en la cocina de la negociación. Creo que tocar el calendario electoral a días de empezado el calendario me parece por lo menos muy irresponsable. De nuevo, sobre todo porque no hay información. Nadie te dice por qué corremos la elección. ¿Qué van a pasar en esas semanas de corrimiento de la elección? ¿Que vamos a estar mejor? ¿Vamos a estar mejor? ¿Va a haber más vacunas? ¿Por qué no informan cuántas vacunas tenemos, cuántas vacunas van a ¿Por qué vamos cree a que no tener? informan? Porque el gobierno se está manejando muy mal en el manejo de la pandemia. Y de nuevo, me remito a los resultados. Una de las economías que más cayó, más empleos destruidos, más pobres y por lo menos igual de muertos y de contagiados que países que no tienen estos problemas económicos. Quiero volver a algo que me parece que es muy importante, que es que el gobierno sintió que la Corte le puso un freno a su criterio de administración de pandemia. Ya no va por vía judicial, ahora va por vía legislativa. Y vos acabás de plantear algo que es una posibilidad, y es que tienen un número importante en diputados y por supuesto en senadores. ¿Qué pasaría si se aprueba esta ley, aunque no conocemos el texto, que faculte de más poderes a Alberto Fernández? ¿Por qué te planteo esto? Porque la Corte dijo, aún en una situación extraordinaria como una pandemia no se puede desconocer la Constitución. Entonces mi pregunta ingenua es, ¿una nueva ley sí podría... ¿Cómo convive Bueno, la Constitución con esta nueva ley? Siempre la Constitución es la que prima por encima de cualquier otra cosa. Hay leyes que se declaran después inconstitucionales. Y si esta ley va en contra del fallo de la Corte, me parece que tiene que ser declarada inconstitucional. Ahora, Frigerio, ¿cómo evalúa la reacción del gobierno a la decisión de la Corte? Los discursos, Pablo lo mencionaba al comienzo, los discursos tan radicalizados que se escucharon por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del propio presidente, los mensajes de Cristina Kirchner que habló o dio a entender que eso se asemejaba a un golpe. Yo lo lamento mucho, lo lamento por la gente. La gente está viviendo momentos de tremenda angustia, desesperación, miedo, y lo que menos quiere es funcionarios, el presidente para abajo, exacerbando esa situación. Lo que quiere es aplomo, tranquilidad, seriedad, llamado a la unidad, a trabajar juntos para ver cómo le encontramos la vuelta a los problemas que se vienen repitiendo hace décadas, agravados por esta pandemia. Me parece que es todo lo contrario la actitud del gobierno a la que la gente está esperando de sus dirigentes. Y creo que la política en general está cada vez más alejada de la agenda de la gente. Cuando uno ve los programas de televisión y ve los temas que discuten los políticos, no tienen nada que ver con los temas que le preocupan a la gente. Llegar a fin de mes, la inflación, la inseguridad, que los chicos vayan a la escuela y aprendan algo, el sistema de salud, si te toca contagiarte. Digo, esos son los problemas del día a día de la agenda del vecino, del ciudadano común, muy alejada
de la agenda de la política en estos días. Ahí, en la respuesta anterior, diste una clave que hay que prestar atención. Vos dijiste eventualmente si esta ley es sancionada, se podría apelar, Caray. se podría decir que es inconstitucional. No conocemos la ley, tenemos que esperar. También hay que dar la pelea en el Congreso, ¿no? Ellos no tienen mayoría en ambas cámaras, están cerca de tenerlas en la Cámara de Diputados, pero creo que hay que dar una pelea en favor de lo mejor sería la República y de la Constitución. Acordados, ¿no? A lo mejor vos confías en que ¿confiarías vos en un acuerdo de indicadores de juntos vamos a construir relojes y los miraremos y los cumpliremos? ¿Podría ser Bueno, o es John Lennon Imagine? Yo creo que en la Cámara de Diputados, donde no hay mayoría kirchnerista, se pueden generar algunos acuerdos o encuentros con otros dirigentes que no forman parte de Juntos por el Cambio. De hecho, lo hicimos cuando fuimos gobierno. Nosotros, cuando fuimos gobierno, teníamos 1/3 de la Cámara de Diputados y 1/5 solamente de la Cámara de Senadores, y sacamos centenares de leyes, precisamente tratando de acordar a través del diálogo, tendiendo puentes. Por supuesto, el kirchnerismo nunca nos votó nada, pero no eran la mayoría y no lo son ahora, con lo cual alguna esperanza de que se pueda trabajar en pos de nuevo, defender a la Constitución y defender la República, creo que siempre tiene que haber. ¿Usted cree que hay diferencia entre los kirchneristas puros y los demás peronistas, incluso en el ámbito legislativo? Bueno, digo, más allá de lo que yo creo, tenemos la experiencia de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, donde sacamos muchas leyes sin el radicalismo, pero y nosotros siendo amplia minoría. Las cosas han cambiado, ¿o no? Sí, bueno, después el peronismo se juntó. Hoy votan todos juntos. El peronismo se juntó después, sobre todo después del 2018, también en función a que no pudimos mostrar nosotros buenos resultados, sobre todo en los temas económicos, que es donde más le duele a la gente. Y creo que ahí percibieron que tenían una oportunidad y se juntaron. Pero yo creo que hay que trabajar siempre con ese sector que en algún momento nos acompañó, que creo que tiene principios republicanos, con los que creo que se pueden compartir algunos valores y una visión de hacia dónde tiene que ir la Argentina. Y yo ese diálogo y esos puentes creo que no se tienen que cortar nunca. Insisto, hay un sector que no nos va a acompañar nunca, porque de hecho no lo hizo nunca hsta ahora. Pero hay otro sector que sí lo hizo. Y me estoy refiriendo... ¿Quiénes son? Bueno, nosotros cuando fuimos gobierno, en un principio, te diría el primer año, tuvimos muchos diputados del peronismo, de lo que era el peronismo no kirchnerista, que nos acompañaron. Después nos acompañaron los diputados y los senadores de los gobernadores. Creo que es más compleja el mapa de la política de la Baña en Argentina. ¿Acompañaría o no para vos? Bueno, yo creo que hay algunos temas que sí, ¿por qué no? ¿Por qué voy a negarme de antemano a la posibilidad de generar esos consensos? Si además lo necesitamos porque somos minorías, es decir, el esfuerzo ese hay que hacerlo hasta último momento y hasta el último aliento hay que dedicar a tratar de llegar a esos acuerdos, insisto, en función de defender a la República y de defender valores comunes. Pablo. Ahora, vos como ministro de Interior trataste con todos los gobernadores, ¿no? Fundamentalmente con la mayoría de los gobernadores peronistas, que son mayoría. ¿Cómo ves la relación hoy de los gobernadores respecto de esta situación de poder que recién lo explicitábamos, ¿no? Una Cristina que no habló, pero ya con eso marcó mucho y determinó el discurso, un presidente con un discurso duro, y los gobernadores, ¿qué iban a hacer? El gobierno, Alberto dijo que iba a gobernar con los 24 gobernadores. Bueno, claramente eso no está ocurriendo, ¿no? Los gobernadores ¿Y por qué pasa eso con los gobernadores? En el gobierno, un gobierno que contaba con mayoría de provincias de su color político, y creo que están mirando el partido desde afuera y, por supuesto, deben estar muy preocupados por la situación económica, social, política de la Argentina, y también por algunas actitudes como las que vemos con lo que pasa con el ministro, que era lo que Diego antes también planteaba, ¿no? La desautorización de un ministro para que arme su equipo y decida si un subsecretario tiene que estar o no, cuando después le das la responsabilidad de ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Claramente ahí eso es un despropósito. A mí me parece es ridículo que una persona que trabajó la mayor parte de su vida para el Estado gane 1.600.000 de pensión o más, porque creo que esto hay que agregarle la jubilación y son más de 2 millones, cerca de 3 millones creo en total, cuando la gran mayoría de los argentinos, los que han trabajado también en el sector privado, fueron productores, generaron riqueza, ganan 2, 3% de eso. El 2, 3 o el 4% de esa suma. Digo, hay algo que está mal. Es claramente un privilegio de los tantos privilegios con los que hay que terminar en la Argentina. Yo creo que cuando uno analiza el presupuesto,
lo hemos hecho y hemos logrado avances en el último presupuesto que se votó en el año diciembre del 2018. Claramente ves que gran parte de ese déficit, de esa diferencia entre lo que ingresa en el Estado y lo que el Estado gasta, está y se va en los privilegios, los enormes privilegios que tiene la política en la Argentina. Y yo creo que eso podría ser un punto de encuentro entre la mayor parte de la dirigencia. Terminemos con esos privilegios. No, Amado Boudou está cobrando 500.000 Pero digo, pesos. más allá de la apreciación y lo que te parezca a Cristina Boudou, el tema es si es legal o no. Claro. No, porque después podemos opinar. Pero más allá de que sea legal, Después ella podría hacer un gesto o no lo sé. pero tenemos que terminar. Si No, es, que es si es inmoral. legal, Es inmoral. cambiemos la ley. Si es legal, cambiemos la ley. No puede ser legal eso, tenemos que cambiar la ley. ¿Pero la clase política está dispuesta a perder sus privilegios? Bueno, creo que así tenemos que empezar para empezar a reconciliarnos con la gente. La gente está cada vez más lejana de los políticos. Tenemos que acercarnos. Sería un buen tema para empezar a reconciliarnos con la gente, con el ciudadano de a pie. Bueno, hay que Bien. recordar que Amado Boudou se lo dijo el juez de ejecución penal, que hace poco más de 10 días le dijo que tiene que volver a la cárcel a cumplir su condena. Le dijo a Boudou que él no tenía problemas económicos para mantener a su familia y le dijo y le recordó que Carlos Zanini le había devuelto su pensión honorífica pese a ser una persona condenada por corrupción con confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad. Y esa pensión también se sigue percibiendo. Bien. Una pincelada sobre Guzmán, Basualdo, que más allá de los nombres encierran esta otra cuestión más grande, que si el kirchnerismo va a repetir lo que hizo en 2011-2015 y es la promesa de la sintonía fina que nunca se cumplió, es decir, acomodar la macro. Cristina nunca finalmente quiso hacer eso. Algo parecía querer hacer Guzmán y parece que ese segundo tramo para llegar al menos a un 15% de actualización tarifaria no va a ser y solo será el 9%. Contra las paritarias y eso parecía que aún siendo 15 sería... ¿Cuál es el peligro que vos ves en esta escena de Guzmán, Basualdo, etcétera? Pero vos dijiste al principio que cuando te referías al déficit fiscal, que era una palabra muy lejana para el común de la gente. Yo creo que una cosa que hizo bien el gobierno anterior en temas vinculados con la economía es poner sobre la mesa el problema del déficit fiscal. Yo creo que el déficit fiscal, es decir, el Estado que siempre necesita más y nunca le alcanzan los impuestos, la deuda, la emisión monetaria para pagar sus gastos, es la madre de todos los problemas económicos de la Argentina. Entonces, claramente hay que atacarlo y es una decisión política dificilísima. Pero si no atacamos ese problema, no vamos a poder solucionar el resto. Y creo que ahí también podríamos mostrar desde la dirigencia política un gesto hacia la gente, porque la gente se ajusta permanentemente. Este año y medio de pandemia, la gente se ajustó, aunque no lo quisiera, aunque nadie le dijera nada, porque no le quedó otra. Bueno, sobre todo con los privilegios de la política en el Estado, hay que hacer lo mismo. El intento de acomodar la macro del gobierno anterior, digamos, fue ir tocando, ir ajustando las tarifas, etcétera. Después se fue al fondo. Si fueran gobierno otra vez, ¿de qué modo se encararía el déficit fiscal de un modo? Un problema de base que fueron dos tipos de velocidades. Hubo gradualismo, si querés, en el tema fiscal. Recién en el último presupuesto logramos negociar y votar un presupuesto con equilibrio. Y después otra velocidad rapidísima en todos los temas monetarios, el cepo, cambiario, recordás, etcétera. Creo que hay una incompatibilidad de velocidades que tuvieron mucho que ver con los magros resultados económicos que pudo mostrar o que pudimos mostrar en el gobierno anterior. ¿Se tiene que hacer de un saque? Sí, para eso necesitas volumen político que tampoco se tenía, porque recordá que teníamos 1/3 de la Cámara de Diputados, 1/5 de los senadores y 5 gobernadores sobre 24. Claramente no había ese volumen, ese músculo político para llevar adelante un programa de transformación. Creo que ahora hay que corregir no solo los instrumentos, las políticas económicas, sino también, ahora sí, tener un frente, un volumen político tal que permita plasmar el programa de desarrollo que la Argentina necesita. Y finalmente, entonces, en relación con esto, y la última es, ¿en dónde te ubicarías vos? Digamos, viste, mandame tu ubicación, cuando te dice alguien vas a una zona, mandame tu ubicación. ¿Dónde te ubicás vos hoy en el contexto de Juntos por el Cambio? En algún momento escuché que habría, según tu criterio, que cambiarle el nombre a Juntos por el Cambio. Yo creo que yo me siento parte
fundadora de Juntos por el Cambio y de Cambiemos en su momento, cuando muchos dirigentes del PRO y de la Unión Cívica Radical no creían que ese tenía que ser el camino. Bueno, tuvimos muchos que sí estábamos convencidos, la capacidad de convencer a la mayoría. Yo estoy ahí, yo estoy haciendo política en Entre Ríos, estoy trabajando en un proyecto de transformación de Entre Ríos y estoy dispuesto también a poner el cuerpo en esta elección de medio término porque creo que es fundamental. De nuevo, el gobierno está con amplias mayorías en el Congreso y no es un espacio político que se maneje bien con esas mayorías, sino que siempre las trata de imponer, no es que trata de generar consensos. Y creo que la oposición tiene la obligación de poner toda la carne en el asador en esta elección del 21 para tratar de equilibrar las fuerzas, la relación de fuerzas en el Congreso para pelear mejor por la defensa de los valores que creemos que hay que poner sobre la mesa. Frigerio, gracias. Gracias a ustedes. Por este rato. Bueno.